la evolución humana, los sueños, los proyectos. Es muy apasionante ver cómo el cerebro humano y el humano en sí ha ido evolucionando con el paso de los años. Y esa evolución cerebral, esa evolución de la humanidad nos ha permitido viajar a diferentes lugares. Por ejemplo, ha permitido que logremos viajar al interior de las células, las conozcamos y aún mejor, que logremos llegar incluso al ADN y logremos desenrollarlo para entenderlo y descodificar el gran genoma humano. Esta evolución de los sueños de la raza humana siempre ha sido muy apasionante. Y si vamos a un gran autor y escritor como Julio Verne, él en 1865 hablaba en su obra Desde la Tierra a la Luna de una forma de ciencia ficción de cómo podría el humano llegar a la Luna. Y es en 1969, de la mano de la ciencia, el hombre pisa la Luna, de la mano del comandante Armstrong. Es decir, hemos tenido unos viajes tanto a nuestro interior, a lo más profundo, como al espacio. ¿Y será que podemos llegar más lejos? ¿Será que si nos fijamos, por ejemplo, en esta constelación de Orión, que es una de las más conocidas y que tiene unas estrellas brillantes y visibles desde ambos hemisferios de la Tierra, será que además de verlas y reconocerlas a través de un telescopio, algún día podemos estar allí pisando cada una de esas estrellas de la constelación? Mi nombre es Osmar Pérez, soy especialista en medicina interna, en cardiología y máster en insuficiencia cardíaca, y el objetivo de hoy es hablar de un viaje muy interesante para conocer la evolución del manejo de la hipercolesterolemia y ver lo más reciente y el futuro muy próximo en el manejo del colesterol LDL, un enemigo oculto del cual vamos a ver que quizás entre más bajo, mejor. Estos son mis conflictos de interés. La presentación es hecha por mí, basada en guías, artículos científicos y en la evidencia que ustedes verán reflejada allí. Para iniciar este viaje, empecemos hablando del colesterol como el principal factor de riesgo para desarrollar eventos cardiovasculares. Y ustedes saben que este colesterol, sobre todo el LDL, por diferentes mecanismos fisiopatológicos, afecta finalmente los vasos sanguíneos, genera o ayuda a promover la producción de placa de ateroma, que puede ser con el paso del tiempo, si no hay un freno, generar fenómenos obstructivos que se van a ver representados en cambios electrocardiográficos, un síndrome clínico como angina como tal, y por qué no, un síndrome coronario o eventos cerebro-cardiovasculares debido a este importante factor de riesgo. Y es tan importante que en el INTERHEART, que miró diferentes factores de riesgo, diabetes, hipertensión, obesidad, la parte de lípidos, el colesterol, fue el factor esencial más relevante para producir enfermedad cardiovascular. Pero en este viaje del tiempo hay que darle un gran reconocimiento a Goldstein y Brown, porque ganaron el Premio Nobel de Medicina en 1985 porque lograron identificar el receptor del colesterol LDL, con lo cual se ha permitido conocer el metabolismo y cómo hay esa interacción entre LDL receptor, se lleva al interior de la célula a los lisosomas para degradarlo y el receptor vuelve a la membrana celular, como lo vamos a ir repasando en las siguientes diapositivas. Diferentes blancos terapéuticos, desde afectar la absorción intestinal del colesterol con ezetimibe, reducir la síntesis de colesterol con estatinas como protagonistas claves en el manejo, más recientemente inhibidores de la PCSK9, actuando allí en la regulación de receptores LDL, y cada vez más blancos terapéuticos y nuevas terapias en el manejo del colesterol. Hablaríamos en este viaje de 3 pasos donde la evidencia nos ha llevado a construir guías actuales de manejo. En esos pasos empezaríamos con clasificar el riesgo. En un segundo lugar, después de clasificar ese riesgo, pondríamos una meta e iniciaríamos manejo. Y en un tercer paso, de acuerdo a la meta
de acuerdo al manejo que hayamos instaurado, vamos a seguir un paso a paso que las guías nos han ido ordenando para poder hacer una mejor práctica. En el paso 1, en esa clasificación de riesgo inicial, es muy importante tener en cuenta diferentes escalas de riesgo cardiovascular y clasificaciones. Esta que ustedes ven en la diapositiva es una de las más importantes porque es de los europeos, de las guías europeas de cardiología 2019, que nos dejaron una pauta muy importante y que incluso en Colombia los diferentes grupos de lípidos preferimos mucho esta clasificación, donde está riesgo muy alto, riesgo moderado y riesgo bajo. El riesgo muy alto es el campeón y nos pone una meta relativamente nueva, que es menos de 55 LDL. ¿Quiénes tienen ese riesgo campeón? Básicamente pacientes con enfermedad cerebrocardiovascular establecida, infarto, ataque cerebrovascular, que incluso pacientes en imágenes se ha detectado placas de ateroma, ya sea un Doppler carotídeo, ya sea en la aorta, pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular manifiesta o han sido revascularizados. Diabéticos de larga data, más de 20 años de duración o que ya tienen un órgano diana o que tienen 3 o más factores de riesgo concomitantes. La enfermedad renal crónica, ojo que la enfermedad renal crónica es marcadora. Hay puntajes de riesgo, los europeos utilizan el score y cuando ese score da significativo muy alto, más del 10%, también son pacientes de riesgo muy alto o aquellos con hipercolesterolemia familiar con otros factores de riesgo adicionales. En el riesgo alto estarían aquellos que no cumplen los del riesgo muy alto, pero que tienen, ojo, colesterol LDL más de 190, pónganlo allí en riesgo alto al menos. Pacientes con hipercolesterolemia familiar sin otros factores de riesgo, hipertensos no controlados, más de 180 a 110, diabéticos también de más de 10 años de duración que presentan esta patología, hay que tenerlos en cuenta, enfermedad renal crónica moderada, entre 30 y 60 de tasa de filtración, y un score entre 5 y 10%. Riesgo moderado, aquellos con diabetes jóvenes, de poca duración de la diabetes, sin otros factores de riesgo, con un puntaje o con un puntaje score bajo o moderado, más bien entre 1 y 5%, y riesgo bajo aquellos con una puntuación menor del 1% y que no cumple nada de los otros criterios arriba mencionados. Metas para riesgo muy alto, ojo, menos de 55, riesgo alto menos de 70, riesgo moderado menos de 100 y riesgo bajo menor a 116. ¿Qué escalas de riesgo podemos usar nosotros en nuestro medio? Hay muchas muy interesantes, me gusta mucho la de los americanos, esta de la ASCVD Score, es muy interesante, la OMS, tenemos Framingham ajustado para Colombia y muy recientemente en una publicación de la CIAC comandada por el doctor Weiss, dice que quizás para Sudamérica podemos utilizar algunos factores de corrección, por ejemplo, coger el score de Europa y multiplicarlo por 0.7 y podría aplicarse. La CIAC, que es una sociedad muy importante a nivel de Latinoamérica, lo promueve así. Para Colombia tendríamos el Framingham, tenemos un estudio donde participaron varios colegas muy reconocidos como el doctor Álvaro Ruiz, se calcula el Framingham y se multiplica por 0.75. Vámonos al paso 2 de este viaje. Y ya clasificamos el riesgo y si tenemos un paciente de riesgo alto, muy alto, que son los de nuestra práctica habitual en medicina interna, en cardiología, pues ponemos en este paso estatinas de alta intensidad y siempre, siempre estilos de vida saludable y esas estatinas de alta intensidad son las que tienen mayor evidencia y mayor potencia. ¿Por qué? Si nos vamos a los diferentes estudios con estas estatinas, atorvastatina o rosuvastatina, en las dosis que ustedes ven acá, 40, 80 miligramos de atorva o rosu, 20, 40 miligramos, cuando se reduce el colesterol LDL de forma significativa y progresiva, también se empiezan a reducir la tasa de eventos cardiovasculares. Y por cada 39 miligramos sobre decilitro que yo logro reducir el LDL, se reducen los eventos cardiovasculares en un 22% y la mortalidad por cualquier causa también se reduce en un 10% aproximadamente, datos tomados de un metaanálisis muy importante como lo fue el CTT publicado en Lancet en 2010. Sigamos en este viaje muy interesante, la dislipidemia en el paso 3 es ya planear estrategias no estatínicas si no se logran metas
del colesterol LDL. ¿Qué tenemos principalmente? Ezetimibe e inhibidores de la PCSK9 que ya están en las guías de manejo. Pero quieren más terapias, sin duda, se están instaurando y ya conocemos varios estudios con inclisiran. Ya vamos a ver su mecanismo de acción muy interesante basado en un RNA de silenciamiento o de interferencia, el ácido bempedóico, que incluso ya está en algunas guías y consensos como alternativa a las estatinas en pacientes con intolerancia, y también tenemos el EPA purificado, que es muy interesante, no voy a detenerme en él, hace parte de otro blanco y de otra estrategia, pero que también basados en el estudio Reducing con unos datos muy interesantes, también tiene una evidencia muy significativa. El riesgo residual es un concepto clave, siempre hablamos de él en los diferentes congresos, en las diferentes presentaciones, y es que antes pensábamos que hacíamos un tratamiento común y corriente y que con eso era suficiente. Resulta que siempre hay un riesgo allí residual. Si nos vamos al concepto con estatinas, creamos que un paciente de muy alto riesgo con 70, 72 de LDL estaba bien y resulta que si bajamos más, reducimos más el riesgo de infartos y de eventos cardiovasculares. Habrá factores no modificables porque está la genética, por ejemplo, como uno de los más importantes que nos predisponen a riesgo, pero siempre estamos allí manejando ese riesgo como un concepto clave y sobre todo podemos impactar allí en este riesgo residual. Y si uno se va a hablar más de riesgo residual, pues va al estudio Improve con simvastatina versus simvastatina ezetimibe, y la adición de ezetimibe al lograr una mayor reducción de LDL redujo más eventos cardiovasculares. Y si nos vamos a inhibidores PCSK9, recordemos que la PCSK9 es la proproteína convertasa subtilisina quexina tipo 9. Y estos inhibidores son anticuerpos monoclonales, principalmente dos, evolucumab y alirocumab, que como ustedes pueden ver allí, tienen sus estudios fase 3, sus estudios de seguridad cardiovascular, como son Fourier y ABC Outcomes. Nada de boscosizumab porque fue suspendido porque desarrolló inmunogenicidad. Vamos a entender esta interacción entre el receptor LDL, el LDL como tal y la PCSK9. Primero, el colesterol LDL circulante es captado por la membrana del hepatocito, específicamente por el receptor de LDL que Goldstein y Brown descubrieron y ganaron el premio Nobel allí. Entendiendo esto, miren ustedes cómo logra capturarse este LDL circulante, se lleva al interior de la célula, se lleva a los lisosomas para que el colesterol se degrade en los endosomas, en los lisosomas, y el receptor luego vuelve a la superficie y hace ese recorrido de forma incansable. Este receptor de LDL es un gran trabajador y puede hacer esto incluso hasta 200 veces al día. Muy interesante. Pero tiene un contrarregulador que es la PCSK9 que se puede unir allí al receptor de LDL y forma ese complejo LDL, receptor LDL y la PCSK9. Y se iría todo este complejo al interior de la célula por proceso de endocitosis y va al lisosoma y se degrada todo el componente. Es decir, también se degrada el receptor de LDL y lastimosamente el receptor de LDL no podría volver a la membrana celular. Es decir, la PCSK9 es una mala compañía que no deja trabajar a ese gran trabajador incansable que es el receptor de LDL. ¿Y eso qué ocasionaría? Que nos quedaría mucho colesterol LDL circulante, hipercolesterolemia y mayor riesgo de eventos cerebrocardiovasculares. Ahora, con estos anticuerpos monoclonales y contra la PCSK9, evolucumab y alirocumab, se logra inhibir esa PCSK9 y el receptor puede trabajar libremente de forma incansable, llevar el LDL al lisosoma, hacer que se degrada, volver a la membrana y seguir trabajando, y así como ya lo hemos mencionado. ¿Cuáles son los estudios principales de inhibidores PCSK9? Fourier y Odyssey Outcomes, básicamente dos poblaciones diferentes, pero muy interesante la evidencia. En Fourier más de 27,000 pacientes, en Odyssey Outcomes más de 18,000, acá más pacientes con enfermedad cardiovascular estable, incluso enfermedad periférica, acá post-infarto, a las 4 semanas post-infarto,
Miren ustedes que no son pacientes ni muy jóvenes ni muy viejos, sobre 63, 58 años, con un colesterol pues LDL que tampoco es de hipercolesterolemia familiar, tampoco está en las nubes, está sobre 92, 87, los que vemos en el día a día, pacientes de alto riesgo cardiovascular, con una administración de esta molécula de forma subcutánea y cada 2 semanas. Muy interesante. Y con un seguimiento a más de 26, 34 meses. Fourier logró reducir el colesterol LDL en un 59% aproximadamente y logró el desenlace primario compuesto de reducción, muerte cardiovascular, infarto, ACV y todos los componentes lo redujo en un 15% comparado con placebo. Recordar que ese grupo de placebo tenían estatina y en una muy poca proporción ezetimibe. Con la irocumab, unos resultados realmente similares. Ustedes ven acá reducción del 60%, del 53% porque tiene 2 dosis el alirocumab, pero logró su desenlace primario una reducción del 15%. Y si cogemos el metaanálisis que nos analiza tanto Fourier como dice Outcomes, primero vemos que hay una seguridad muy importante. Con todo este gran número de pacientes y el seguimiento que tenemos, sabemos que estas terapias son seguras, que no producen deterioro neurocognitivo, que no producen rhabdomiolisis de forma significativa, que no producen afección hepática de forma significativa, que tampoco produce inicio de nuevos diabéticos y que las reacciones alérgicas, si bien estuvieron presentes sobre todo de carácter local por la administración subcutánea, fueron muy pocas comparadas con el placebo. Pero ¿qué sabemos? Que en esa balanza la eficacia es muy importante además y se reducen los eventos cardiovasculares como ustedes pueden ver allí. ¿Qué dicen las últimas guías europeas? Que una vez nos hemos planteado la meta, por ejemplo, vamos a un paciente de muy alto riesgo, posinfarto, por ejemplo, que la meta tendría que ser menos de 55 y que acá están las características. ¿Cómo yo llego a esas metas? Pues me baso en las estrategias y en las herramientas que tengo. Las estatinas de alta intensidad ya vimos que reducen el LDL aproximadamente un 50%. Si yo necesito una ayuda con ezetimibe, la reduzco en total un 65% en esa terapia dual. Y si me voy a terapia triple, reduzco aproximadamente un 85% el colesterol LDL. Lo haría en un paso a paso, clasifico el riesgo, pongo la meta, si es riesgo muy alto, estilos de vida saludable, estatinas, es el primer paso, y en el paso 3, terapias no estatínicas, primero ezetimibe y luego inhibidores de PCSK9. Miren ustedes acá, ahí va, estatina alta intensidad, ezetimibe, si no logra la meta y si no logró la meta, alirocumab o evolucumab. Así está el algoritmo y entre paso y paso uno se puede demorar entre 4 y 8 semanas. Entre más alto riesgo y paciente posinfarto, más rápido, como dicen estas últimas guías. Y con indicación y nivel de evidencia o recomendación y nivel de evidencia uno va en esos pacientes de muy alto riesgo, LDL menor a 55 es la meta, y si son pacientes recurrentes de muy alto riesgo, que en menos de 2 años tienen más de 2 eventos, incluso ya hablan de llegar a menos de 40, es decir, por ejemplo, un paciente posinfarto y que tiene eventos recurrentes en menos de 2 años, entre más bajo, mejor el colesterol LDL. ¿Qué nuevas terapias tenemos? Ya les había mencionado brevemente el ácido bempedoico, habíamos visto que podría ser una alternativa a intolerancia a las estatinas y que inhibe la producción o síntesis de colesterol, pero arriba en el metabolismo, un poquito más arriba en la cascada, para que no se produzca síntesis de colesterol. Y si nos vamos en este viaje tan interesante en los lípidos y miramos de las cosas más recientes y que probablemente se van a posicionar en el futuro, en las guías de lipidemias tenemos a inclisiran. ¿En qué tenemos a inclisiran? En los estudios Orion. El programa Orion, basado en esta molécula que tiene unos datos muy interesantes, es diferente su mecanismo de acción a evolucumab y al irocumab, sino que usa un mecanismo de acción en el cual inclisiran es una molécula basada en RNA de doble cadena, un RNA de silenciamiento o de interferencia, que como vamos a ver, solo requiere 2 inyecciones al año. Y miren ustedes acá que este es el mecanismo de acción de un poco más esquemático, en donde se inyecta también de forma subcutánea ese RNA de doble cadena de silenciamiento que va a hacer que
se una al RNA mensajero y que promueva la degradación del RNA mensajero, el RNA mensajero que ayuda a codificar y a traducir la PCSK9. Por tanto, no va a haber traducción de proteína de la PCSK9, no se va a sintetizar y el receptor LDL, del cual hemos hablado en diapositivas anteriores, va a poder trabajar normal y lograr reducir las concentraciones circulantes de colesterol LDL. Aquí va de forma esquemática el inclisiran, genera su complejo, hace que el mRNA o el RNA mensajero de la PCSK9 se degrade y por tanto hay inhibición de la síntesis de la PCSK9. Muy interesante, esto ocurre a nivel del hepatocito y esta inhibición de la PCSK9 es más prolongada porque el inclisiran puede permanecer muchos meses al interior de la célula y por eso su administración es tan prolongada. ¿Qué tenemos de estudios fase 3 muy interesantes? El Orion 9, el Orion 10 y el Orion 11. Orion 9, hipercolesterolemia familiar. Orion 10, pacientes con enfermedad cardiovascular o alto riesgo. Y Orion 11 también con pacientes con alto riesgo cardiovascular y algunos con enfermedad ya establecida. Pacientes adultos son los incluidos en la mayoría de estos estudios, mayores a 18 años. Pacientes que ya tenían estatinas o que estaban con intolerancia a las estatinas, que no lograban metas, podrían tener ezetimibe. Eran excluidos aquellos que ya habían tenido algún inhibidor de la PCSK9 o que se planeaba usarlo, pacientes que estuvieran muy graves con una insuficiencia cardíaca NIHA 4, con una FEI muy reducida menor al 25%, que fueran hipertensos no controlados o que tuvieran una hipertrigliceridemia más severa, más de 400, básicamente son los principales criterios de exclusión. En los diferentes estudios se fue mirando cuál era la dosis de inclisiran, inicialmente cada 3 meses, luego se fue viendo que cada 6 meses podía tener una acción sostenida, se miraron objetivos primarios de reducción de LDL y en los secundarios también cómo cambiaban las concentraciones de PCSK9, las concentraciones de ApoB, cómo estaba el colesterol no HDL y se miraron la seguridad y los eventos adversos. En Orion 9 se vio una reducción del colesterol LDL aproximadamente del 48% en un seguimiento a 18 meses. Y recuerden que estos pacientes podían tener diferentes genotipos y mutaciones a nivel del receptor, de ApoB, de la PCSK9 por ganancia de función u otras no identificadas. Inclisiran logró reducciones de LDL independiente del genotipo presentado. Y en Orion 10 y 11, que tienen esta publicación bien bonita en New England Journal, muy recientemente publicado, y muestra los análisis y resultados de los dos estudios, y vemos acá cómo se reduce el colesterol LDL en Orion 10 en un 52%, una reducción aproximada o media de 54 miligramos sobre decilitro, y en Orion 11 también cercana al 50% de reducción que se mantiene en el tiempo y en el seguimiento con una aplicación semestral. Muy interesante el resultado y cuando se miran las concentraciones de la PCSK9, la reduce de forma significativa, aproximadamente más de un 80% del valor basal. Los efectos adversos han sido mirados en todos los estudios Orion. Miren ustedes que puede haber o se ha reportado algún grado de nasofaringitis, de influenza, infecciones virales leves asociadas, pero son en muy baja cantidad y realmente no hay una gran diferencia comparada con placebo, que se presente gastroenteritis, artralgias, una alergia severa, diabetes mellitus de nuevo, realmente no hay mucha diferencia con placebo, tampoco hepatotoxicidad ni alteraciones hematológicas en los diferentes estudios comparados con placebo versus el inclisiran. Mensajes finales para terminar este viaje apasionante en el manejo y la evolución de las dislipidemias. Pues en el primero, el hombre ha evolucionado muchísimo, ha producido muchísimo desarrollo y progreso en la ciencia, le ha permitido viajar al espacio y al interior de las células e incluso al interior del ADN para generar nuevas terapias como vacunas, como anticuerpos monoclonales, como inclisiran el día de hoy y como muchos fármacos que han cambiado el curso de muchas enfermedades y le han mejorado el pronóstico.
Entre más bajo, mejor. Sin duda, la hipercolesterolemia hace parte de los pilares fundamentales en el manejo del paciente cardiovascular. Hay que fortalecer la adherencia y no solo la adherencia, sino la persistencia. Para ello, qué mejor que simplificar terapias, simplificar esquemas y simplificar dosis. Entonces, estatinas, claves en el manejo de dislipidemias, claves en el paciente cardiovascular. Es una dosis diaria, habría que tomar 365 dosis al año. Eso hay que promoverlo y enseñárselo al paciente. Si se usara un inhibidor PCSK9, es una dosis cada 2 semanas, es decir, 24 dosis al año. Y con inclisiran sería una dosis cada 6 meses, 2 dosis al año. Sin duda, se simplificaría el manejo y se le abre una alternativa muy interesante al manejo de la hipercolesterolemia en estos pacientes. ¿Qué pasará con las guías? Cambiarán, se complementarán, vendrán nuevos algoritmos, digamos, nacen alternativas en aquellos pacientes intolerantes a las estatinas, nacen alternativas en aquellos pacientes con hipercolesterolemia familiar. ¿Será que la próxima vez que veamos este algoritmo probablemente esté allí ácido bempedóico como una opción y, por qué no, inclisiran como una alternativa a evolucumab o alirocumab? La invitación es esta: aplicar las guías de manejo, aplicar la evidencia, siempre con la disposición de ampliar nuestra visión, de pensar en nuevas estrategias, de promover la investigación y la ciencia. Estas son mis redes sociales, pueden contactarme y preguntarme allí, y al final de esta conferencia, bienvenidas todas las preguntas y todas sus dudas. Muchísimas gracias a la ACMI, a los organizadores, por este magno evento académico. Ha sido para mí un orgullo y un honor estar hoy con ustedes. Muchísimas gracias.